El Sea Vixen fue uno de los cazas navales más capaces que Gran Bretaña haya construido, pero nadie más quiso uno. Fue rechazado hasta el punto de que incluso Gran Bretaña lo reemplazó con un avión estadounidense. Fue construido para asustar a los bombarderos soviéticos, pero primero asustó al hombre que se sentaba dentro de él. Así que el piloto se sentaba bajo una cabina desplazada hacia la izquierda con vistas al exterior. Pero el observador se sentaba en un agujero oscuro, enterrado en la parte baja del lado derecho del fuselaje, con casi ninguna vista al exterior. Todo lo que ve son pantallas de radar, oscuridad y el sonido de su propia respiración. Ahora imagina su trabajo, ser catapultado desde un portaaviones de noche, con mal clima, con el mar en algún lugar abajo y sin forma de verlo, mientras el piloto lanza la aeronave en una curva cerrada y el Sea Vixen se precipita hacia abajo. Su única salida es a través de una escotilla sobre su cabeza, una escotilla que, en los primeros aviones, tenía que ser expulsada antes de que su asiento eyectable pudiera activarse. Esa demora le costó la vida a varios observadores. De los 145 Sea Vixens construidos, 55 se perdieron en accidentes, 30 de esos fueron fatales. 51 tripulantes de la Marina Real murieron en aproximadamente 12 años de operaciones en tiempo de paz. Eso es una tasa de pérdida de casi el 38%. Para entender mejor lo que pasó, retrocedamos un poco. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real demostró con el de Havilland Sea Vampire que los aviones a reacción podían operar desde portaaviones. Pero el Sea Vampire no podía combatir de noche, encontrar objetivos entre las nubes, ni defender a un grupo de portaaviones en mal clima. Y la amenaza estaba cambiando. El desarrollo de bombarderos soviéticos estaba acelerándose y la Marina Real necesitaba un caza de defensa de flota que pudiera proteger sus portaaviones las 24 horas del día en la oscuridad, con mal clima, sobre mar abierto. Eso requería radar, y el radar requería un segundo tripulante, porque a finales de los años 40, un solo piloto no podía realizar de manera segura una intercepción a alta velocidad, manejar un radar, navegar y luego aterrizar en un portaaviones. Así que el requisito pedía un caza naval bimotor, biplaza, equipado con radar y capaz de operar en todo tipo de clima. La RAF emitió un requisito similar para un caza nocturno basado en tierra. De Havilland, al analizar ambas especificaciones, decidió que una sola aeronave podría satisfacer ambas. Esa aeronave fue la DHDH-110. Desde el principio, la DHDH-110 tuvo dificultades para encontrar un lugar. La RAF contrató 5 aeronaves y la Marina ordenó 4. Pero ambos servicios rápidamente empezaron a echarse para atrás. La Marina canceló sus 4 porque apareció una opción más simple y barata, un de Havilland Sea Venom mejorado, que podía llegar antes y costar menos. La RAF redujo su pedido a 2 prototipos porque la compañía Gloster había producido el GA-5 que se convertiría en el Javelin, y Gloster logró poner su avión en el aire primero. Una vez que eso sucedió, el interés de la RAF en el DHDH-110 terminó. Así que, antes de que siquiera existiera el Sea Vixen, el avión que se convertiría en él ya había perdido a sus 2 clientes más importantes. De Havilland siguió adelante de todos modos. El primer DHDH-110 voló el 26 de noviembre de 1951. Un año después, apareció en el Salón Aeronáutico de Farnborough. Durante una maniobra de ascenso con giro, el ala falló y la aeronave se desintegró frente a la multitud. Ambos miembros de la tripulación, el piloto John Derry y el observador Tony Richards, murieron en el accidente. Los restos del avión impactaron las áreas de espectadores y 29 personas en tierra también perdieron la vida. El prototipo restante fue reforzado y rediseñado. Se le instaló un estabilizador completamente móvil, se añadieron extensiones curvadas en el borde de ataque y la aeronave modificada no volvió a volar hasta julio de 1954. Y para entonces había ocurrido algo extraño. El proyecto mejorado del Sea Venom había sido cancelado. La Marina volvió a revisar el DH-110 y decidió que, después de todo, sí estaba interesada. El segundo prototipo fue sometido a pruebas en portaaviones y a la Marina le gustó lo que vio. En febrero de 1955, la Marina ordenó 110 aeronaves. El modelo fue designado como Sea Vixen. El primer avión de desarrollo, un trabajo apresurado con modificaciones incompletas para portaaviones y sin alas plegables, voló más tarde ese año. Tomó 2 años más poner en el aire un avión de producción completo, y para 1959 el Sea Vixen estaba entrando en servicio en la flota aérea de primera línea, reemplazando al Sea Venom. Pero el avión que surgió de este largo y problemático desarrollo fue moldeado por cada compromiso que exigía el requerimiento.
el Sea Vixen heredó el diseño de doble botalón del Vampire y el Venom anteriores de Havilland, una configuración que la Marina ya conocía. Mantuvo la disposición de la tripulación lado a lado del Sea Venom, pero en una forma drásticamente diferente. Y el hueco del carbón no era una crueldad accidental. Las primeras pantallas de radar eran tenues. El observador necesitaba oscuridad para leer bien el monitor, así que su compartimiento se mantenía deliberadamente oscuro. Dos turborreactores Rolls-Royce Avon Mark 208 impulsaban la aeronave. Le daban al Sea Vixen un gran rendimiento para su época, pero creaban un problema específico al operar desde el portaaviones. La aeronave era aerodinámicamente limpia, lo cual suena como algo bueno. Pero en la aproximación, la baja resistencia significaba que el piloto tenía que retrasar mucho las palancas de potencia para mantener la velocidad correcta. Con los motores funcionando a bajas revoluciones, el aumento de potencia no era instantáneo. Si el piloto necesitaba empuje cerca de la cubierta, los motores no lo proporcionaban rápidamente. La precisión de la velocidad se volvió crítica. Si te equivocabas, había muy poco tiempo para recuperarte. La especificación original pedía 4 cañones Aiden y también 4 misiles Firestreak. Pero los cañones fueron retirados, siguiendo la moda de la época que decía que los misiles habían vuelto obsoletos a los cañones. En teoría, eso sonaba como el futuro. En la práctica, Firestreak era principalmente un arma de persecución trasera, así que el observador tenía que dirigir la intercepción para colocarse detrás del objetivo. Y el radar no tenía capacidad de detectar blancos por debajo. Si la amenaza venía a baja altura, pegada al mar, el Sea Vixen tenía que volar aún más bajo para encontrarla. La variante VSAW-2 llegó en 1963 con mejoras significativas. Los botalones de cola agrandados se extendían hacia adelante de las alas, llevando combustible extra y equipo de contramedidas electrónicas. Los misiles Red Top ofrecían una capacidad limitada de ataque desde cualquier ángulo en lugar de solo persecución trasera. Y la escotilla del observador fue rediseñada, abultada con una área más grande de plexiglas y hecha frangible para que pudiera eyectarse a través de ella. Pero incluso el SAW-2 era un compromiso sobre otro compromiso. Los largueros agrandados añadían peso. Los cambios aerodinámicos significaron que la aeronave ya no podía llevar bombas de 1000 libras y el carácter fundamental del Sea Vixen, un jet embarcado grande, pesado, limpio, bimotor y con el observador enterrado, seguía siendo el mismo. Esos compromisos tuvieron un costo, porque entre 1960 y 1970 51 tripulantes murieron, todas víctimas de una guerra fría que muchos piensan que fue incruenta. La aeronave se utilizó como interceptor, pero también para ataque a tierra, escolta de cazas, ataque y reconocimiento fotográfico. Muchos se perdieron de noche en ataques a tierra con bengalas autoluminiscentes, uno de los perfiles más peligrosos que una tripulación podía volar. Y el entorno era implacable de maneras que no tenían nada que ver con el diseño. Este era un gran jet que se operaba desde pequeños portaaviones británicos de día y de noche, en algunas de las peores condiciones de vuelo posibles. La construcción robusta de la aeronave la salvó en muchas ocasiones. En un incidente famoso, un aterrizaje en la cubierta salió mal y un Sea Vixen chocó contra varias aeronaves estacionadas antes de volver a levantarse en el aire. El piloto se desvió a una base en tierra y aterrizó de manera segura. Y aún así, el Sea Vixen hizo lo que fue construido para hacer. Le dio a la Marina Real un verdadero caza de defensa de flota para todo clima por primera vez, capaz de operar en condiciones que habrían dejado en tierra a los modelos anteriores. En el verano de 1961, Irak amenazó con invadir Kuwait. El HMS Victorious se trasladó del mar de China Meridional al Golfo Pérsico. El HMS Bulwark desembarcó a los Royal Marines. Los Sea Vixen patrullaron los cielos. Cuando llegó otro portaaviones frente a Adén, el presidente Qasim de Irak de repente se echó para atrás. En los años siguientes, los Sea Vixen proporcionaron cobertura aérea para los infantes de marina en Tanganica, apoyaron a las fuerzas británicas en el Golfo Pérsico y supervisaron la retirada final de Adén en 1967, una década de pequeñas misiones que demostraron que la aeronave podía cumplir con el trabajo para el que fue diseñada. Incluso se les confiaba la participación en equipos de exhibición. El Circo de Simón y los 5 de Fred volaban acrobacias en formación con este modelo, y el Circo de Simón era considerado por muchos como uno de los mejores equipos de exhibición de todos los tiempos. Pero el éxito del Sea Vixen se limitó a un solo cliente, la Marina Real. De Havilland tenía un interés considerable por parte de los aliados de la OTAN y Australia. Incluso había una versión mejorada en la mesa de diseño, un Sea Vixen MASH 1.4 Plus con alas delgadas, un verdadero caza de flota supersónico.
Si ese avión se hubiera construido, la historia de las exportaciones podría haber sido diferente. Pero en 1957, el gobierno británico publicó un libro blanco de defensa que lo cambió todo. Escrito por el ministro de Defensa Duncan Sandys, declaraba que los aviones de combate tripulados estaban quedando obsoletos y que el futuro pertenecía a los misiles guiados. Se cancelaron todos los proyectos de cazas. La variante supersónica del Sea Vixen ya había sido cancelada el año anterior y el mensaje para los compradores extranjeros fue devastador. ¿Por qué invertir en un caza naval británico cuando el propio gobierno británico decía públicamente que los cazas tripulados no tenían futuro? E incluso sin el libro blanco, el Sea Vixen tenía un problema estructural de exportación. La mayoría de los países no operaban portaaviones. Los que sí, en su mayoría tenían cubiertas más pequeñas, y el Sea Vixen era grande y pesado. Necesitaba 2 tripulantes, un sistema específico de intercepción por radar, infraestructura para misiles y un mantenimiento costoso. No era particularmente un producto, era un sistema diseñado en torno a los portaaviones británicos. Australia es el ejemplo más claro. La Marina Real Australiana había operado el Sea Venom y era el cliente más natural. Pero cuando necesitó un reemplazo, eligió el A4 Skyhawk estadounidense, que es más barato, más sencillo y mucho mejor adaptado al portaaviones ligero HMAS Melbourne. El Skyhawk no era un mejor caza interceptor por radar, pero sí era una mejor respuesta al problema real de Australia. Francia cuenta una historia similar. La Marina francesa necesitaba un caza embarcado para el Clemenceau y el Foch, pero eligió el F-8 Crusader, que tenía mejores credenciales en combate aéreo. El Sea Vixen era rápido, pero no realmente supersónico en vuelo nivelado. Frente al Crusader parecía lo que realmente era, una respuesta de finales de los años 50 en un mercado de principios de los 60. Y luego estaba el costo. En un debate parlamentario de 1964, se afirmó que un Sea Vixen costaba aproximadamente 7 veces más que el Sea Venom al que reemplazó. Para cualquier marina pequeña que comparara un Sea Vixen con una alternativa estadounidense, esa aritmética era imposible de ignorar. En 1966, un segundo libro blanco de defensa canceló el Sebas 01 del CBA, el nuevo portaaviones planeado por la Marina Real. La RAF había afirmado que podía llegar a cualquier punto del mundo tan fácilmente como la fuerza de portaaviones de la Marina. Los portaaviones fueron necesarios casi de inmediato cuando Rhodesia declaró su independencia y la Marina realizó operaciones para hacer cumplir las sanciones petroleras. Los Javelin de la RAF se desplegaron en la zona y resultaron completamente ineficaces. Pero la decisión política ya se había tomado. Sin nuevos portaaviones, el Sea Vixen no tenía futuro. El almirantazgo ya había planeado reemplazarlo con el McDonnell Douglas Phantom FG-FQ-1, un avión estadounidense. Y en 1972, el último escuadrón de Sea Vixen fue disuelto. Muchos consideraron que el retiro fue prematuro, las estructuras de los aviones aún tenían años de vida útil. Pero ya no había suficientes portaaviones para recibirlos, y con la entrada en servicio de los Phantoms, el último caza de Havilland fue retirado. Así que eso es todo por hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda mucho.